Hola, ¿cómo están mis queridos felinos nocturnos? ¿Cómo les ha ido en este día? Bueno, pues a mí me ha ido espectacularmente bien y espero que a todos ustedes también. Bueno, pues en este día vamos a hablar de una pequeña historia, mejor dicho, les vamos a contar la sombra felina nocturna y yo una pequeña historia. Ponemos aquí a la sombra felina nocturna para que nos guíe. Miren, hasta su emblema aquí parece como los ojos de una calavera. Vamos a contarles una historia pequeña que se llama El edificio de la muerte, así como lo oyen. Bueno, pues ya sabemos que hay quienes no creen en la vida después de la muerte, o mejor dicho, en la vida después de esta vida. Sin embargo, la siguiente historia nos narra la relación que existe entre estos dos mundos, como si los seres queridos o aquellas personas que se aprecian nunca se quisieran apartar de nuestro lado, manteniendo un pequeño vínculo de lo que fueron ayer y no volverán a ser jamás. Eran apenas las 10 de la noche en el sanatorio municipal de aquel viejo pueblo a las orillas de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Las encargadas de la seguridad del edificio iniciaban el turno. Como ya era costumbre, aquel sábado ambas oficiales hacían doblete, por normas generales que correspondían al fin de semana. Aquel día parecía ser muy tranquilo, al menos sin los llantos en los velatorios de los familiares que no se resignaban a la pérdida de sus pequeños. Hicieron sus rondas y a menudo se detenían un momento para intercambiar opiniones acerca de la tranquilidad que aquella noche se podía presenciar. La noche transcurría sin el menor problema, hasta que ambas mujeres se callaron y silenciaron sus pasos. Apenas daban las 2 de la mañana del ya día domingo. Acababan de escuchar un lamento, o quizás un grito de mujer. Ambas intercambiaron miradas, algo sorprendidas, y eso sí, bastante asustadas. Al momento se preguntaban qué sería aquello o si en verdad lo habían escuchado, pero finalmente ambas coincidieron en que el lamento se escuchaba aún como si rebotara en aquel edificio. Su segunda reacción fue salir a la calle creyendo que algo le había ocurrido a aquella mujer. Sin embargo, no había absolutamente nadie. Hicieron un registro exterior y volvieron al recinto. Justo ahí se dieron cuenta de que los lamentos provenían de la llamada zona de restricción, justo en aquel cuarto, debajo de las escaleras. En los más de 12 años de servicio nunca les había ocurrido algo semejante, por lo que sin más comenzaron a inquietarse, aunque de momento les tranquilizaba el pensar que se podía tratar de una broma. Sí, tal vez aquellos ruidos provenían de alguna cinta de terror que el policía había dejado olvidada, y con eso de la tecnología el aparato seguramente se encendió solo. Con esta firme idea ambas registraron con atención el lugar, pero en vano encontraron nuevamente este lugar totalmente vacío. Después de una larga espera decidieron pedir ayuda a la policía municipal. La policía siempre vigila, o siempre en vigilia. Bueno, minutos más tarde llegaron al lugar 3 patrullas. Un efectivo demasiado grande se había desplazado hasta la zona y no era para menos, ya que este lugar presumía de estar plagado de maleantes, dispuestos a realizar cualquier acto criminal, pero eso de hacerse pasar por una mujer en peligro no tenía nombre. Los testigos de aquellos actos recuerdan que únicamente 2 policías se quedaron afuera para custodiar la entrada, mientras que el resto se introdujo al recinto en busca de aquel criminal. Los 10 policías que entraron describieron perfectamente el grito
de una mujer o animal al parecer claramente herido, que estaba encerrado en algún lugar del sanatorio. Pero la sorpresa se acrecentó cuando pudieron escuchar claramente algunos pasos y golpes provenientes de los pisos alternos. En un intento por mantener la calma, los agentes optaron por preguntar a los vecinos cercanos si no habían visto entrar a alguien sospechoso al sanatorio. De esta manera llamaron al vigilante del edificio colindante para saber si él acaso había sido testigo de aquel hecho sobresaliente e inquietante para todos. Pero no era así. Al llegar el viejo vigilante, solo se sumó a los testigos de aquellos lamentos totalmente inexplicables. Después de estar aproximadamente media hora sentados en la sala de espera sin lograr esclarecer este suceso, algunos agentes subieron a la parte superior de donde al parecer provenían estos extraños sonidos, mientras que el resto continuaban escuchando la acústica tan desagradable que ya comenzaba a trastornar a algunos. Sin embargo, algunos de los presentes aseguraron que los policías de arriba no escucharon más los lamentos. Al pasar las horas y al saberse atrapados ante un suceso sin explicación, se marcharon al cuartel a rellenar el parte oficial, no sin antes dejar protegidos a los guardias, quienes permanecían inquietas, o sea, a las enfermeras que estaban de guardia, pues. Como el lamento y los golpes no cesaron, llamaron de nuevo a los policías, quienes en menos de 15 minutos, cosa rara, llegaron nuevamente al lugar para esta vez poner fin a los consecutivos golpes y lamentos. En cuanto llegó el día, la noticia se repartió por todos los alrededores de Celaya y de los pueblos aledaños. Como nunca falta gente comunicativa que hace la labor mejor que Jacobo Zabludovsky o que Lórez de Mola o que Lolita Ayala, pues obviamente este suceso corrió de boca en boca, ¿verdad? Con este panorama de incertidumbre, pues, ¿qué creen que pasó? Pues que ya como dije, la noticia se repartió por los alrededores y algunos se hicieron presa del miedo y algunos otros más solo se burlaron de aquella increíble historia y ya. Y ya que en realidad ni los policías ni los guardias podían explicar lo acontecido aquella noche. Con respecto al vigilante del edificio contiguo, solo se sabe que desde entonces pidió su cambio, que ya no quería seguir siendo parte de aquellos inexplicables sucesos. Patotas, ¿para qué las quiero, verdad? Con este panorama de incertidumbre y confusión, el jefe de policía mandó peinar la zona. Solo de esta manera pudieron descubrir que precisamente debajo del sanatorio pasaba una galería subterránea, la cual se encontraba totalmente tapiada, por lo que descartaron la posibilidad de que alguien pudiera haber entrado por aquel lugar. Al remover los escombros solo encontraron restos de animales muertos. La historia no especifica qué tipo de animales, pero podrán ustedes imaginarse que en lugares donde hay osamenta, sea de humanos o animales, algo raro ha pasado ahí, ¿verdad? Pues sí, pero los sucesos no pararon aquí. Al cabo de una semana, otra enfermera se inquietó demasiado al escuchar que los miembros de una familia lloraban muy fuerte, inquietando a las madres que estaban a punto de dar a luz, aunque a la hora de hacer un reporte los vigilantes se pudieron percatar de que aquella misma noche algunos pacientes se quejaron porque no les aplicaban somníferos, de por qué no le aplicaban somníferos a aquella mujer que se lamentaba con gran peculiaridad. Situación que las volvió a inquietar, aunque esta vez habían corrido con la suerte de no escuchar ellas absolutamente nada. Aquella noticia se tornaba cada vez más alarmante, al grado que la prensa local ya prestaba gran interés en descubrir el misterio de los lamentos.
presentando en sus diarios reportajes asombrosos sobre madres que se habían hospitalizado en el sanatorio y que aseguraban haber escuchado hablar a niños para después escuchar llorar a una mujer. Sin embargo, al cabo de un mes, cuando parecía que la prensa le daba más importancia al cambio de gobierno, un nuevo suceso marcaría el destino de aquel siniestro lugar. Llegaron hasta el sanatorio un grupo de especialistas quienes presumían de encontrar la ráfaga de viento que seguramente se colaba por entre las viejas paredes, produciendo aquellos ruidos traducidos en gritos, llantos y lamentos. Mientras lo hacían, buscaban resquicios interiores capaces de producir los sonidos que tanto inquietaban a los lugareños, al grado de que cada día bajaba el número de consultas y partos. Al cabo de unas horas solo encontraron algunas grietas en las piedras del doble muro de la segunda sala, los cuales al parecer eran naturales, aunque sin motivo para realizar dicha acústica. El segundo lugar a inspeccionar era aquel viejo cuarto, donde al parecer se iniciaron los lamentos aquella noche. Revisaron todo el edificio y ningún lugar específico producía la acústica que asemejara al llanto de una mujer, aunque faltaba revisar aquella vieja capilla, la del techo de madera. Quizás era de aquel lugar de donde provenían tan peculiares sonidos, producidos por el crujido del viejo techo. Al no conseguir nada, siguieron con la búsqueda. Un viejo árbol se apoyaba en el edificio sobre una de sus terrazas, y aunque el tronco golpeaba en el techo y sus ramas rozaban un cristal de la bóveda, no se escuchaba ni el más mínimo testimonio adentro de aquel recinto. Ni siquiera las fotocopiadoras puestas en la recepción y las computadoras eran capaces de escucharse hasta el quinto piso, donde se escucharon los últimos lamentos. Las horas pasaron y los especialistas decidieron quedarse aquella noche para ser testigos de lo que realmente estaba pasando en ese lugar. Pero no fue sino hasta las 3 de la mañana de aquel domingo cuando escucharon claramente aquellos lamentos provenientes del piso de arriba. Pero su asombro fue tal cuando pudieron percibir la voz de unos pequeños que al parecer jugueteaban en los pasillos. En cuanto se repusieron, se armaron de valor a fin de dar por terminada aquella absurda investigación. Jorge, un investigador, quien no quiso dar más datos de lo sucedido, era quien permanecía al mando de esta investigación y fue el único que subió para dar fe de que en aquel lugar no había más que una ráfaga helada de viento que jugueteaba con sus miedos. Sin embargo, pudo notar que claramente se identificaban las pisadas de sus compañeros que permanecían abajo, mientras que otras tantas más pequeñas se escuchaban justo a sus espaldas. Sus compañeros aseguran que al volver su vista les pudo relatar claramente cómo un par de niños jugaban a sus espaldas, pero al darse cuenta de que los miraba, corrieron a esconderse, como ven, entre las paredes. Y aunque la verdadera noticia nunca salió a la luz porque Jorge se encargó de notificar que solamente se trataba de una ranura por donde se introducía un fuerte viento, el cual producía todos aquellos sonidos, lo cierto es que este hombre, de en ese entonces 35 años de edad, tuvo que permanecer por año y medio en sesiones psicológicas
que no le han ayudado a recobrar ni un tantito su paz interior. Y así es como acaba esta pequeña historia sobre fantasmas en México. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, esta es la historia de esta noche que hoy la sombra felina y yo les traemos para ustedes. Óiganla a la luz de las velas, no precisamente en una cena romántica, a menos que sean ustedes darks, góticos, vampiros o algo similar, y estén degustando una buena copa de vino tinto con un poquito pues de salsa, ¿verdad? Pero humana, ya saben de cuál me refiero, ¿sí? O que estén haciendo cualquier otra cosa. Y por favor, si escuchan algún ruido raro, pues piensen que es el gato o piensen que es algún ser de esos extraños que andan por ahí. Así que ustedes dirán, mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo les pinta la noche? Pues yo espero que bien. Pues bien, esta fue la historia y pues nosotros nos pasamos a retirar, porque ya es bastante noche y queremos descansar. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like al video, comenten abajo en la caja de comentarios y compartan este video en sus redes sociales. Y si quieren mandarme alguna historia, pues abajo dejaré mi correo electrónico para que allí me comenten sus historias. Sin más por el momento, yo, Eric, y mi sombra felina nocturna, nos despedimos. Hasta la vista.